Primera parte. Un psicólogo en un campo de concentración. Un psicólogo en un campo de concentración no se trata, por lo tanto, de un relato de hechos y sucesos, sino de experiencias personales, experiencias que millones de seres humanos han sufrido una y otra vez. Es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de los grandes horrores que ya han sido suficiente y prolijamente descritos, aunque no siempre y no todos los haya creído, sino que cuenta esa otra multitud de pequeños tormentos. En otras palabras, pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración en la mente del prisionero promedio? Muchos de los sucesos que aquí se describen no tuvieron lugar en los grandes y famosos campos, sino en los más pequeños, que es donde se produjo la mayor experiencia del exterminio. Tampoco es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires, ni sobre los preeminentes capos, prisioneros que actuaban como especie de administradores y tenían privilegios especiales, o los prisioneros de renombre. Es decir, no se refiere tanto a los sufrimientos de los poderosos cuanto a los sacrificios, crucifixión y muerte de la gran legión de víctimas desconocidas y olvidadas, pues era a estos prisioneros normales y corrientes, que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas, a quienes los capos realmente despreciaban. Mientras estos prisioneros comunes tenían muy poco o nada que llevarse a la boca, los capos no padecían nunca hambre. De hecho, muchos de estos capos lo pasaron mucho mejor en los campos que en toda su vida, y muy a menudo eran más duros con los prisioneros que los propios guardias, y les golpeaban con mayor crueldad que los hombres de la SS. Claro está que los capos se elegían de entre aquellos prisioneros cuyo carácter hacía suponer que serían los indicados para tales procedimientos, y si no cumplían con lo que se esperaba de ellos, inmediatamente se les degradaba. Pronto se fueron pareciendo tanto a los miembros de la SS y a los guardianes de los campos que se les podía juzgar desde una perspectiva psicológica similar. Selección activa y pasiva. Es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él, idea en la que piedad y simpatía aparecen mezcladas, sobre todo al no conocer prácticamente nada de la dura lucha por la existencia que precisamente en los campos más pequeños se libraba entre los prisioneros, del combate inexorable por el pan de cada día y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por el de un buen amigo. Pongamos como ejemplo las veces en que oficialmente se anunciaba que se iba a trasladar a unos cuantos prisioneros a un campo de concentración, pero no era muy difícil adivinar que el destino final de todos ellos sería sin duda la cámara de gas. Se seleccionaba a los más enfermos o agotados, incapaces de trabajar, y se les enviaba a alguno de los campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios. El proceso de selección era la señal para una abierta lucha entre los compañeros o entre un grupo contra otro. Lo único que importaba es que el nombre de uno o el del amigo fuera tachado de la lista de las víctimas, aunque todos sabían que por cada hombre que se salvaba se condenaba a otro. En cada traslado tenía que haber un número determinado de pasajeros. Quien fuera no importaba tanto, puesto que cada uno de ellos no era más que un número. Y así era como constataban en las listas. Al entrar en el campo se les quitaban todos los documentos y objetos personales. Al menos ese era el método seguido en Auschwitz. Por consiguiente, cada prisionero tenía la oportunidad de adoptar un nombre o una profesión falsos.
y lo cierto es que por varias razones muchos lo hacían. A las autoridades lo único que les importaba eran los números de los prisioneros. Muchas veces estos números se tatuaban en la piel y además había que llevarlos cosidos en determinada parte de los pantalones, de la chaqueta o del abrigo. A ningún guardián que quisiera llevar una queja sobre un prisionero, casi siempre por pereza, se le hubiera ocurrido nunca preguntarle su nombre. No tenía más que echar una ojeada al número. Y cómo temíamos esas miradas por las posibles consecuencias. Solo tenía que mirar el número y anotarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No había tiempo para consideraciones morales o éticas, ni tampoco el deseo de hacerlas. Un solo pensamiento animaba a los prisioneros a mantenerse con vida para volver con la familia que los esperaba en casa y salvar a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en la expedición. De lo expuesto hasta ahora se desprende que el proceso para seleccionar a los capos era de tipo negativo. Para este trabajo se elegía únicamente a los más brutales, aunque había felices excepciones. Además de la selección de los capos que corría a cargo de la SS y que era de tipo atractivo, se daba una especie de proceso continuado de autoselección pasiva entre todos los prisioneros. Por lo general solo se mantenían vivos aquellos prisioneros que tras varios años de dar tumbos de campo en campo habían perdido todos sus escrúpulos en la lucha por la existencia. Los que estaban dispuestos a recurrir a cualquier medio, fuera honrado o de otro tipo, incluidos la fuerza bruta, el robo, la traición o lo que fuera con tal de salvarse. Los que hemos vuelto de allí, gracias a multitud de casualidades fortuitas o milagros, como cada cual prefiera llamarlos, lo sabemos bien. Los mejores de entre nosotros no regresaron. El informe del prisionero 119-104, ensayo psicológico. Este relato trata de mis experiencias como prisionero común, pues es importante que diga, no sin orgullo, que yo no estuve trabajando en el campo como psiquiatra, ni siquiera como médico, excepto en las últimas semanas. Unos pocos de mis colegas fueron lo bastante afortunados como para estar empleados en los rudimentarios puestos de primeros auxilios, aplicando vendajes hechos de tiras de papel de desecho. Yo era un prisionero más, el número 119.104, y la mayor parte del tiempo estuve cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En una ocasión mi trabajo consistió en cavar un túnel sin ayuda para colocar una cañería bajo una carretera. Este hecho no quedó sin recompensa, y así, justamente antes de las Navidades de 1944, me encontré con el regalo de los llamados cupones de premio, de parte de la empresa constructora a la que prácticamente habíamos sido vendidos como esclavos. La empresa pagaba a las autoridades del campo un precio fijo por día y prisionero. Los cupones costaban a la empresa 50 pennies cada uno y podía canjearse por 6 cigarrillos, muchas veces varias semanas después, si bien a menudo perdían su validez. Me convertí así en el orgulloso propietario de 2 cupones por valor de 12 cigarrillos, aunque lo más importante era que los cigarrillos se podían cambiar por 12 raciones de sopa, y esta sopa podía ser un verdadero respiro frente a la inanición durante 2 semanas.
El privilegio de fumar cigarrillos le estaba reservado a los capos, que tenían asegurada su cuota semanal de cupones, o quizás al prisionero que trabajaba como capataz en un almacén o en un taller y recibía cigarrillos a cambio de realizar tareas peligrosas. Las únicas excepciones eran las de aquellos que habían perdido la voluntad de vivir y querían disfrutar de sus últimos días. De modo que cuando veíamos a un camarada fumar sus propios cigarrillos en vez de cambiarlos por alimentos, ya sabíamos que había renunciado a confiar en su fuerza para seguir adelante, y que una vez perdida la voluntad de vivir, rara vez se recobraba. Lo que realmente importa ahora es determinar el verdadero sentido de esta empresa. Muchos recuentos y datos sobre los campos de concentración ya están en los archivos. En esta ocasión, los hechos se considerarán significativos en cuanto formen parte de la experiencia humana. Lo que este ensayo intenta describir es la naturaleza exacta de dichas experiencias. Para los que estuvieron internados en aquellos campos, se trata de explicar estas experiencias a la luz de los actuales conocimientos. Y a los que nunca estuvieron dentro, puede ayudarles a aprender y sobre todo a entender las experiencias por las que atravesaron ese porcentaje excesivamente reducido de prisioneros supervivientes y su peculiar y desde el punto de vista de la psicología totalmente nueva actitud frente a la vida. Estos antiguos prisioneros suelen decir: no nos gusta hablar de nuestras experiencias. Los que estuvieron dentro no necesitan de estas explicaciones, y los demás no entenderían ni cómo nos sentimos entonces, ni cómo nos sentimos ahora. Es difícil intentar una presentación metódica del tema, ya que la psicología exige un cierto distanciamiento científico. Pero ¿es que el hombre que hace sus observaciones mientras está prisionero puede tener ese distanciamiento necesario? Solo los que son ajenos al caso pueden garantizarlo, pero es mucha su lejanía para que lo que puedan decir sea realmente válido. Únicamente el que ha estado dentro sabe lo que pasó, aunque sus juicios tal vez no sean del todo objetivos y sus estimaciones sean quizá desproporcionadas al faltarle ese distanciamiento. Es preciso hacer lo imposible para no caer en la parcialidad personal, y esta es la gran dificultad que encierra este tipo de obras. A veces se hará necesario tener valor para contar experiencias muy íntimas. El auténtico peligro de un ensayo psicológico de este tipo no estriba en la posibilidad de que reciba un tono personal, sino en que reciba un tinte tendencioso. Dejaré a otros la tarea de decantar hasta la impersonalidad los contenidos de este libro, al objeto de obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas, que puedan suponer una aportación a la psicología o psicopatología de la vida en cautiverio, investigada después de la Primera Guerra Mundial y que nos hizo conocer el síndrome de la enfermedad de la alambrada de púas. Debemos a la Segunda Guerra Mundial el haber enriquecido nuestros conocimientos sobre la psicopatología de las masas. Si puedo citar esta variante de la conocida frase, que es el título de un libro de Le Bon, al regalarnos la guerra de nervios y la vivencia única e inolvidable de los campos de concentración. Llegado a este punto, desearía hacer una observación,
En un principio, traté de escribir este libro de manera anónima, utilizando tan solo mi número de prisionero. A ello me impulsó mi aversión al exhibicionismo. Una vez terminado el manuscrito, comprendí que el anonimato le haría perder la mitad de su valor, ya que la valentía de la confesión eleva el valor de los hechos. Decidí expresar mis convicciones con franqueza. Por esta razón me abstuve de suprimir algunos de los pasajes, venciendo incluso mi desagrado hacia el exhibicionismo. Primera fase: internamiento en el campo. Al examinar e intentar ordenar la gran cantidad de material recogido como resultado de las numerosas observaciones y experiencias de los prisioneros, cabe distinguir 3 fases en las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración: la fase que sigue a su internamiento, la fase de la auténtica vida en el campo y la fase siguiente a su liberación. Estación Auschwitz. El síntoma que caracteriza la primera fase es el shock. Bajo ciertas condiciones, el shock puede incluso preceder a la admisión formal del prisionero en el campo. Ofreceré como ejemplo las circunstancias de mi propio internamiento. Unas 1500 personas estuvimos viajando en tren varios días, con sus correspondientes noches. En cada vagón éramos unos 80. Todos teníamos que tendernos encima de nuestro equipaje, lo poco que nos quedaba de nuestras pertenencias. Los coches estaban tan abarrotados que solo quedaba libre la parte superior de las ventanillas por donde pasaba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que el tren se encaminaba hacia una fábrica de municiones en donde nos emplearían como fuerza salarial. No sabíamos dónde nos encontrábamos ni si todavía estábamos en Silesia o ya habíamos entrado en Polonia. El silbato de la locomotora tenía un sonido misterioso, como si enviara un grito de socorro en conmiseración del desdichado cargamento que iba destinado a la perdición. Entonces el tren hizo una maniobra. Nos acercábamos sin duda a una estación principal y de pronto un grito se escapó de los angustiados pasajeros. ¡Hay una señal! ¡Auschwitz! Su solo nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo: cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas. El tren avanzaba muy despacio. Se diría que estaba indeciso, como si quisiera evitar a sus pasajeros, cuando fuera posible, la atroz constatación: Auschwitz. A medida que iba amaneciendo, se hacían visibles los perfiles de un inmenso campo, la larga extensión de la cerca de varias hileras de alambrada espinosa, las torres de observación, los focos y las interminables columnas de harapientas figuras humanas pardas a la luz grisácea del amanecer, arrastrándose por los desolados campos hacia un destino desconocido. Se oían voces aisladas y silbatos de mando, pero no sabíamos lo que querían decir. Mi imaginación me llevaba a ver horcas con gente colgando de ellas. Me estremecí de horror, pero no andaba muy desencaminado, ya que paso a paso nos fuimos acostumbrando a un horror inmenso y terrible. A su debido tiempo entramos en la estación. El silencio inicial fue interrumpido por voces de mando. A partir de entonces íbamos a escuchar aquellas voces ásperas y chillonas una y otra vez en todos los campos. Sonaba igual que el último grito de una víctima, y sin embargo había cierta diferencia. Eran roncas, constantes, como si vinieran de la garganta de un hombre que tuviera que estar gritando así sin parar. Un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de prisioneros entró alborotando.
llevando uniformes rayados, tenían la cabeza afeitada, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y todos parecían conservar cierto humor, que bajo tales circunstancias sonaba grotesco. Como el hombre que se ahoga y se agarra a una paja. Mi innato optimismo, que tantas veces me había ayudado a controlar mis sentimientos, aun en las situaciones más desesperadas, se aferró a este pensamiento. Los prisioneros tienen buen aspecto, parecen estar de buen humor, incluso se ríen. ¿Quién sabe? Tal vez consiga compartir su favorable posición. Hay en psiquiatría un estado de ánimo que se conoce como la ilusión del indulto, según el cual el condenado a muerte, en el instante antes de su ejecución, concibe la ilusión de que le indultarán en el último segundo. También nosotros nos agarrábamos a los jirones de esperanza y hasta el último momento creímos que no todo sería tan malo. La sola vista de las mejillas sonrosadas y los rostros redondos de aquellos prisioneros resultaba un gran estímulo. Pocos sabíamos entonces que componían un grupo especialmente seleccionado que durante años habían sido el comité de recepción de las nuevas expediciones de prisioneros que llegaban a la estación un día tras otro. Se hicieron cargo de los recién llegados y de su equipaje, incluidos los escasos objetos personales y las alhajas de contrabando. Auschwitz debe haber sido un extraño lugar en aquella Europa de los últimos años de la guerra, un lugar repleto de tesoros inmensos en oro y plata, platino y diamantes, depositados en sus enormes almacenes, sin contar los que estaban en manos de la SS. A la espera de trasladarnos a otros campos más pequeños, metieron a 1,100 prisioneros en una barraca construida para albergar probablemente a unas 200 personas como máximo. Teníamos hambre y frío, y no había espacio suficiente ni para sentarnos en cuclillas en el suelo desnudo, no digamos ya para tendernos. Durante 4 días, nuestro único alimento consistió en un trozo de pan de unos 150 gramos, pero yo oí a los prisioneros más antiguos que estaban a cargo de la barraca regatear con uno de los componentes del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. Al final, la mayor parte de las ganancias se convertían en tragos de aguardiente. No me acuerdo ya de cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar la cantidad de schnapps necesaria para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los prisioneros veteranos necesitaban esos tragos. ¿Quién podría culparles de tratar de drogarse bajo tales circunstancias? Había otro grupo de prisioneros que conseguían aguardiente de la SS casi sin limitación alguna. Eran los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y en los crematorios, y que sabían muy bien que cualquier día serían relevados por otra remesa y tendrían que dejar su obligado papel de ejecutadores para convertirse en víctimas. La primera selección. Creo que todos los que formaban parte de nuestra expedición vivían con la ilusión de que seríamos liberados, de que al final todo iba a salir bien. No nos dábamos cuenta del significado que encerraba la escena que expongo a continuación. Hasta la tarde no comprendimos su sentido. Nos dijeron que dejáramos nuestro equipaje en el tren y que formáramos 2 filas, una de mujeres y otra de hombres, y que desfiláramos ante un oficial de la SS. Por sorprendente que parezca, tuve el valor de esconder mi macuto debajo del abrigo. Uno a uno,
los hombres pasamos ante el oficial. Me daba cuenta del peligro que corría si el oficial localizaba mi saco. Lo menos que haría sería derribarme al suelo de una bofetada. Lo sabía por propia experiencia. Instintivamente, al ir aproximándome a él, me enderecé de modo que no se diera cuenta de mi pesada carga. Ahora lo tenía frente a frente. Era un hombre alto y delgado, y llevaba un uniforme impecable que le sentaba perfectamente. Qué contraste con nosotros, todos sucios y mugrientos después de tan largo viaje. Había adoptado una actitud de aparente descuido, sujetándose al codo derecho con la mano izquierda. Ninguno de nosotros tenía la más remota idea del siniestro significado que se ocultaba tras aquel pequeño movimiento de su dedo que señalaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha, pero sobre todo a la derecha. Tocaba mi turno. Alguien me susurró que si nos enviaban a la derecha, desde el punto de vista del espectador, significaba trabajos forzados, mientras que la dirección a la izquierda era para los enfermos incapaces de trabajar, a quienes enviaban a otro campo. No podía hacer otra cosa que dejar que las cosas siguieran su curso, como así sería a partir de entonces muchas veces más. El macuto me pesaba y me obligaba a ladearme hacia la izquierda, pero hice un esfuerzo para caminar erguido. El hombre de la SS me miró de arriba a abajo y pareció dudar. Después puso sus 2 manos sobre mis hombros. Intenté con todas mis fuerzas parecer distinguido. Me hizo girar hasta que quedé frente al lado derecho y seguí andando en aquella dirección. Por la tarde nos explicaron la significación del juego del dedo. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre nuestra existencia o no existencia. Para la gran mayoría de aquella expedición, cerca de un 90%, significó la muerte. La sentencia se ejecutó en las horas siguientes. Los que fueron enviados hacia la izquierda marcharon directamente desde la estación hasta el crematorio. Dicho edificio, según me contó un prisionero que trabajaba allí, tenía escrito sobre sus puertas en varios idiomas europeos la palabra baño. Al entrar a cada prisionero se le entregaba una pastilla de jabón y después. Pero gracias a Dios no necesito relatar lo que sucedía después. Muchos han escrito ya sobre tanto horror. Los que nos habíamos salvado, la minoría de nuestra expedición, supo aquella tarde la verdad. Pregunté a los prisioneros que llevaban allí algún tiempo a dónde podrían haber enviado a mi amigo y colega P. ¿Lo mandaron hacia la izquierda? Sí, repliqué. Entonces, ¿puede verle allí?, me dijeron. ¿Dónde? La mano señalaba la chimenea que había a unos cuantos cientos de yardas y que arrojaba al cielo gris de Polonia una llamarada de fuego que se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí es donde está su amigo, elevándose hacia el cielo, fue su respuesta. Pero entonces todavía no comprendía lo que quería decir hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy adelantando al contar las cosas. Desde un punto de vista psicológico, teníamos un largo, muy largo camino por delante, desde que pusimos el pie en la estación hasta nuestra primera noche en el campo, escoltados por los guardias de la SS que iban cargados con pesados fusiles. Nos hicieron recorrer a paso ligero el camino que desde la estación atravesaba la alambrada electrificada y el campo, hasta llegar al pabellón de desinfección. Para aquellos de nosotros que habíamos pasado la primera selección, fue un auténtico baño. Una vez más se vio confirmada nuestra ilusión de salvarnos. Los hombres de la SS parecían casi encantadores. Pronto supimos por qué. ¿Por qué eran amables con nosotros mientras teníamos
nuestros relojes de pulsera y nos podían persuadir en todos los tonos y maneras para que se los entregáramos. ¿Acaso no habíamos perdido ya todo lo que poseíamos? ¿Por qué no habíamos de dar nuestro reloj a aquellas personas relativamente agradables? Tal vez algún día nos lo devolverían con creces.